Listo. Buenos días caramba, no se escucha. Ok, ya. Habría que pasar la pantalla porque yo no sé. Esto sí te queda bien. Listo. 1, 2, no se escucha. No, estoy lejos. Ahora sí. 1, 2, 1, 2. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos al 5º Congreso Científico de la Universidad Católica Santa María la Antigua, un espacio para el diálogo, la reflexión y el avance en el conocimiento. Mi nombre es Colin George, estudiante de Ingeniería Civil, y es un honor para mí acompañarles en esta mañana de inicio de 2 días de jornadas del Congreso de nuestra sede UMA Panamá. Esta mañana se encuentra con nosotros las autoridades universitarias, el profesor Francisco Blanco, rector magnífico de la USMA, profesora Dali Sánchez, vicerrectora académica de la USMA, la profesora Dolly Sánchez, decana de la Facultad de Humanidades y Teología, la profesora Virginia Torres Lista, directora de investigación, directores presentes, distinguidos investigadores, profesores, estudiantes y miembros de nuestra comunidad universitaria. También saludamos a su excelencia. En este primer bloque del Congreso está enfocado en el ciclo de conferencias de Humanidades y Teología, donde exploraremos temas que unen la razón y la espiritualidad, el pensamiento crítico y los valores que fundamentan nuestra sociedad. Para abrir este ciclo, invitamos al rector magnífico, el profesor Francisco Blanco, quien nos va a compartir unas palabras. Buenos días, muchas gracias. Y estas palabras de bienvenida que les quiero dirigir es poner de relieve varios aspectos en donde este congreso científico, que ahora empezamos con la Facultad de Humanidades, está conjugado con otras actividades significativas de la universidad. En primer lugar, destacar la importancia de la investigación que en los últimos años se ha venido propiciando. Y cada año se ha dado como pasos adelante. Este año, como bien recordaba el doctor Pinzón y Yesibeth, que son los que lo llevaron adelante, además de hacer el Congreso Científico aquí en Panamá y donde participaban personas, estudiantes y profesores de las sedes, este año se dedicó un día a estar en 2 sedes. El lunes en David y el martes en Chitré. Y además con ponencias, con presentaciones de investigaciones que estudiantes y profesores también están haciendo en cada una de esas sedes. Entonces ese es un primer elemento, ¿verdad? Que este congreso no es un hecho aislado, sino forma parte de este conjunto de actividades que se están llevando en esta semana de la investigación. Un segundo elemento que quiero resaltar es el hecho de que el Congreso es una combinación de todas las actividades de diversas facultades. Y creo que eso también es positivo de resaltar. Ahorita se van a hacer presentaciones de la Facultad de Humanidades y Teología. En la tarde va a ser de Derecho y Ciencias Políticas. Y el día de mañana, la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Están todas ahí mencionadas? Sí. Eso es una multidisciplinariedad en el sentido de que hay una participación no de una facultad o de otra, sino que estamos viendo que poco a poco todas las facultades se van incorporando a esta dinámica que la universidad ha propiciado, que es la investigación.
Y en este mismo sentido, y les voy a mencionar, de hecho, de la otra actividad dije lo mismo que voy a decir ahora, para esta. Y es que la universidad es una locura. Es una locura no porque estemos locos, sino porque realmente hay un frenesí de actividades que donde la universidad quiere resaltar que damos importancia, al menos la presencia, por ejemplo, de este servidor, diciendo el rector apoya este congreso científico, el rector apoya ese conversatorio porque son temas importantes o ese otro congreso de otra facultad. Pues bien, ahora simultáneamente, como mañana es el Día de la Cultura, del patrimonio de la cultura inmaterial, ahorita se está llevando un conversatorio propiciado por el Ministerio de Cultura, pero colaborando nosotros, donde estudiantes de gastronomía, de turismo, de arquitectura y de comunicación social, porque, digamos, conjugan todas esas, a lo largo de la mañana se van a estar dando 2 o 3 conversatorios sobre esta temática con participación de profesores y estudiantes de esas temáticas. Entonces, resaltar eso que también se está haciendo aquí por parte de la Dirección de Investigación, ese conjugar la acción, no tanto solo individualmente o particularmente por cada facultad, sino la multidisciplinariedad que es tan importante. Por eso ya aprovecho, a lo mejor estamos aquí un momento y tenemos que, digamos, participar también en la otra actividad, precisamente por eso que les digo, ese respaldo que institucionalmente se está dando. Así que estas palabras es para animarles, es para felicitarles, sobre todo a la Dirección de Investigación, a la profesora Virginia, al doctor Luis Pinzón, al doctor Aldez Solís, a Yesibet Caballero, también a Geisi Caballero, que han organizado estas jornadas, no estas 2 jornadas, esta semana de investigación, tanto en David, en Chitré, y hoy y mañana aquí en Panamá. Agradecerles y felicitarles y bueno, que realmente sea provechosa y sea interesante dentro de este fomento de la investigación, que es un elemento tan importante para la universidad. Muchas gracias. Bien. Ahora en este momento llamamos a la profesora Virginia Torres Lista, quien también nos dirigirá unas palabras. Buenos días a todos y me uno a los saludos protocolar. A ver, para mí es un verdadero honor dar estas palabras de bienvenida y de reflexión y de aprendizaje sobre temas de educación que es tan importante en este momento. En tiempos donde el mundo enfrenta diferentes tipos de cambios ya sea éticos, sociales y hasta ambientales, donde la forma y la ética son uno de los principales valores destacados a nivel de educación. Y la educación, y en este preciso momento lo que nos va a hablar la charla el día de hoy, es un tema de procesos de transformación, de cambio, y es un compromiso que tenemos con el país en el momento de seguir avanzando en temas educativos. Es por esto que hoy tenemos el privilegio de contar con una charla del profesor Sergio Castillo, que busca por lo menos la propuesta de reforma de los contenidos curriculares de la asignatura Ética, Moral, Valores y Relaciones Humanas. El profesor Castillo es un profesional comprometido con la educación y en el desarrollo integral de todos los seres humanos. Su trabajo académico y pedagógico refleja una visión clara que solo a través de la educación con sentido ético y social podremos construir el Panamá que todos queremos. Así que los invito a escuchar esta maravillosa charla que sé que nos va a sorprender a nivel interactivo con el profesor. Así que buenos días. Bueno, bien. En estos momentos tomaremos la foto oficial. Sí.
Llamamos a las autoridades administrativas. Hola, buenos días. Aquí. Hola, buenos días a todos. Por favor, todos de pie y hacia el centro para que puedan salir en la foto. Gracias. Una más y ya. Gracias. Bueno, ahora sí. Bueno, a continuación escucharemos a nuestro conferencista de esta mañana, el profesor Sergio Castillo, coordinador de Maestrías de Humanidades y Teología de nuestra universidad. El profesor Castillo nos presentará el tema Propuesta de reforma de los contenidos curriculares de la asignatura Ética, Moral, Valores y Relaciones Humanas. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Sí. Estamos bien. Buen día a todos, ¿cómo están? Excelente. Miren, vamos a volver un poquito atrás porque sí necesito el código QR porque veo que solamente 8 están conectados. A ver, rapidito con el código QR y nos vamos conectando. Escaneamos. No tienen que colocar su nombre real. Me conformo con un seudónimo. Periquita la bonita, lo que ustedes quieran colocar. Igual no va para datos duros todavía. Listo. Estamos. A ver quién hace falta. Acá. Vamos a ver cuál sería la media. En estos momentos 28. Muy bien, excelente. Excelente. Como bien han dicho, lo que hemos hecho es una investigación sobre los contenidos curriculares de los programas de ética, moral, valores y relaciones humanas. ¿Y esto por qué nace? Nos decía Emmanuel Kant, la ética nos enseña no cómo ser felices. Si buscamos la felicidad no es por ese camino, sino cómo ser dignos de la felicidad. Entonces, esto es lo que nos orienta a cada uno de nosotros. Decía de la Cortina en un libro que publicó hace ya algún tiempo, ¿para qué sirve la ética? Y les devuelvo a ustedes la pregunta, ¿para qué sirve la ética? ¿Por qué nos dan ética en el colegio? ¿Y por qué cuando llegamos a la Universidad Católica Santa María la Antigua, damos fundamento de cristianismo porque somos católicos, pero nuevamente religión y ética? ¿Se han preguntado ustedes eso, verdad? Bueno, yo sé que sí se lo han preguntado porque a mí me ha tocado tener que enfrentar esa pregunta. Pero antes de entrar en los resultados que vamos a ver hoy, quiero conocer cuál es la percepción que ustedes tienen y se vive la ética en el aula de clase. Así que les voy a preguntar, ¿qué lugar ocupa hoy la ética en la formación de cada uno de ustedes? Escogen la opción que más les guste. ¿Qué lugar tiene la ética en nuestras aulas de clase? Tenemos 14, la media es 28. Vamos rápido. $16, 17, 20. Tenemos 32 ya conectados. Vamos viendo los resultados. Ya creo que hay una tendencia y veremos los resultados. Ok, miren lo que estamos diciendo en estos momentos. Lo que estamos diciendo es
que la ética es complementaria. Al menos un 60% de los que estamos aquí piensa que la ética es complementaria. Claro, ¿por qué? ¿Por qué será que pensamos que la ética es complementaria? Porque desde secundaria nos han dicho que esas materias pertenecen a un bloque que se llama no académicas. Y al hablar de materias no académicas, estamos desvirtuando realmente a qué se refiere la ética. Por eso es que cuando llegamos a la USMA y nos dicen hay que dar ética y moral, el muchacho no quiere dar ética y moral porque dice es que allí vamos a hablar de lo mismo de siempre. Entonces, esto es interesante. Como complementariedad, una materia que se metió ahí, tal vez para cobrarles un poquito más ahí dentro del pénsul académico. ¿Será eso? No. Claro que no. Un 35% nos habla de que sí es fundamental. Gracias a Dios nadie dijo poco relevante y algunos dicen, porque hubiera sido algo interesante eso, poder reflexionar sobre ese asunto. Ok, tomando en cuenta esto, ¿qué es lo que dice el auditorio? Me refiero un poquito a el contenido, la justificación y el contexto. Miren, nosotros nos enfrentamos a un momento histórico de nuestra vida. Casi, ya estamos hablando nosotros de antes de pandemia y después de pandemia. En el tiempo de la pandemia se pidió a todos los docentes de secundaria, prácticamente a todos, menos a los de ética y las materias que tradicionalmente se han llamado no académicas, hacer un currículo priorizado. ¿Qué significaba eso? Que dentro del tiempo de la pandemia, en un bimestre y medio, trimestre y medio, más o menos, tenemos que dar todos los contenidos que consideráramos esenciales los muchachos conocieran. Sin embargo, se olvidaron de llamar a materias como artística, música, artes industriales, salud y educación física, y adivinen qué, también se olvidaron de la religión y de la ética, por ese pensamiento peyorativo que tiene de la asignatura. Entonces, yo formé parte de aquel equipo en ese momento de poder hacer el currículo priorizado, y ahí me doy cuenta de muchas cosas, varias cosas. Primero, que nos hacía falta una revisión de cuáles son los contenidos priorizados que se deben dar en secundaria en cuanto a ética, inclusive en cuanto a religión. Los programas actuales, que todavía no se han actualizado, valga la redundancia, datan del 2013 al 2014. Hago un paréntesis, se supone que los programas deben ser revisados cada 5 años. Así que tenemos una gran mora. Por eso es que usted está dando clase de ética o recibió ética en secundaria con unos contenidos, vamos a decir, un poco atrasados. Y estos contenidos se mantenían un poco repetitivos y a la vez muy generales. Por eso cuando llegan acá y me toca dar ética, yo le pregunto, ¿qué significa ética? ¿Qué significa moral? ¿Saben hacer la distinción entre ética y moral? ¿Algunos saben? No puede ser. ¿Ya dieron ética y moral aquí? Claro que sí. Y tienen que saber hacer esa distinción. Ok. Entonces, ¿cuál fue el problema que nos planteamos a partir de esa realidad? La pregunta sencilla. ¿Responden los programas actuales de ética, moral, valores y relaciones humanas a las necesidades formativas de nuestros estudiantes panameños? Y claro que recibimos muchas sorpresas. ¿Cuál era nuestra hipótesis en ese momento? Era si revisábamos y reestructurábamos los planes y programas como están actualmente en cuanto a áreas de conocimiento, esto provocaría un cambio en la calidad de la enseñanza de la asignatura, en la educación media, académica y profesional. Esa era la intuición de ese momento, la intuición. Y la investigación empieza precisamente pensando un poco en qué era lo que queríamos hacer. Analizar los programas existentes para proponer una nueva estructura curricular que de hecho se hizo. Y en lo específico, como nuestros objetivos eran examinar los programas y competencias que se tienen actualmente,
diseñar una nueva malla curricular por áreas de conocimiento y diseñar una nueva malla curricular por áreas de conocimiento e incluir en estas áreas de conocimiento campos específicos para cada uno. Porque aquí sucede una cosa, se inventaron un bachiller marítimo, lo metieron en el artes y oficios y adivinen cuántos barcos hay allí. ¿Verdad? Claro, esas incongruencias las vemos en el sistema educativo panameño. Entonces, ¿para dónde vamos con eso? Entonces, claro, el muchacho sale graduado de bachiller marítimo y no ha pisado un barco nunca, y mucho menos en pandemia, por supuesto. Entonces, hay una incongruencia entre la práctica y la teoría. Varias cosas, en el marco conceptual resalto lo siguiente. Primero, hay que rescatar la ética como disciplina filosófica y práctica. Y esto lo digo por algo importante. Nos encontramos en los colegios dando moral cristiana, que no tiene nada de malo. Sí, para no cometer una herejía aquí con la profesora Lilia. Después me pregunta, profesor, ¿cómo es eso? Ok, no tiene nada de malo dar moral cristiana, pero la moral cristiana es un aspecto de todo el estudio de la ética. Y no importa la religión a la que usted pertenezca, cristianismo, budismo, etcétera, hay bases fundamentales de conocimiento y de pensamiento para poder analizar mi propio comportamiento dentro de la sociedad. Entonces, cuando lo llevamos todos hacia moral cristiana, debemos darnos cuenta que en nuestras aulas de clase somos diversos. Pensamos diferente y tenemos bases morales y valores diferentes. Eso lo vemos en las aulas de clase. Tenemos chinos, hindús, islámicos y también de todas las religiones tradicionales indígenas que confluyen. Y a veces uno le pregunta a un niño novebuglé, ¿qué religión practican tus padres? ¿Qué religión practicas tú? Dicen cristianismo. Ok, qué bien. ¿Y tus papás? Yo no sé. Ahí yo los veo rezando algo, pero ellos no saben. Claro, porque hay una gran diversidad. Primero, entonces hay que rescatar la ética, la filosofía, la ética como filosofía práctica para poder reflexionar sobre la vida. Esa es una de las cosas importantes que planteaba. También nos hemos quedado en modelos pedagógicos tradicionales. Estos modelos pedagógicos tradicionales nos llevan a no poder poner en práctica esas competencias que se supone que se están implementando, potencializando en las aulas de clase, desde el constructivismo y por competencias. Y tercero, imagínense, ¿ya vieron de cuándo data la ley educativa en Panamá? La orgánica de educación. 1945 con todos los parches que hay. Pero de todas maneras, aunque se hace obligatoria la enseñanza de la ética, si el profesor no tiene un instrumento adecuado para enseñarla, comenzando por el plan de estudio, claro que no va a poder trabajar bien o va a trabajarlo parcialmente. Entonces, por supuesto, a ver, tengo 13, a ver, conéctense de nuevo, por favor. Celulares en mano. Aquí es al revés que la clase normal, acuérdense. Cuando les piden que guarden los celulares porque eso estorba. No, aquí no va a estorbar el celular. Celular en mano, 24 participantes conectados. La pregunta es, bueno, el marco teórico te dice una cosa. Vamos a ver ustedes qué consideran debe ser más pertinente a la hora de hacer una reforma curricular. ¿Qué enfoque pedagógico consideran más adecuado para enseñar ética? A ver, tienen tradicional, constructivista, por competencia y el dialógico humanista. A ver, nada más le puse 4. Hay muchos más. Van las preguntas subiendo. Tengo 38 conectados, 37. Veamos las respuestas. Pueden seguir votando. Vamos a ver si nuestras intuiciones son ciertas. O estaba equivocado cuando hice y me regalaron fue el título, ¿no? Debe ser. Bueno, no sé. Entonces, claro,
Los muchachos rechazan actualmente esta parte tradicional, que el profesor se planta adelante y le empieza a hablar de Platón, Aristóteles, y uno no sabe, ¿será que ustedes están en el mundo de las ideas y no entienden eso de salir de la cueva o de la caverna? ¿Por dónde va la cosa? No lo entienden, por supuesto, porque el profesor lo ha convertido en un discurso y no lo ha convertido en una vivencia. Ok, el constructivismo, que suena muy bien actualmente, construir a partir de los conocimientos que tenemos y por competencia. También quieren un enfoque dialógico humanista. Entonces estamos bien, o sea, ya esto nos dice a nosotros de alguna manera que nuestra intuición inicial estaba acertada. Continuamos. Muy bien. Algo que yo sé que es muy técnico, pero lo voy a mencionar porque esta es la base de la reforma. Miren, un currículo no se trabaja de la nada. No se trabaja de la nada. ¿Por qué? Porque cuando usted da por primera vez religión y valores en preescolar, eso que usted dio en preescolar debe tener una continuidad hasta 12º grado y ahora hasta la universidad. El contenido anterior debe reforzar el contenido que usted va a ir dando. Eso es lo que se llama los conocimientos previos. Ahora, miren, la ética, los valores y la moral no nacen de la nada. Ustedes no sé si se acuerdan cuando su mamá le dijo, no brinquen en el sofá, no comas en el sofá, cepíllate los dientes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso que su mamá les decía? ¿Verdad? Llega antes de las 12 y más drástico, hay algunos papás que escupían en el piso, tienes que volver antes que se seque la saliva. ¿Verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Porque pasamos por esa primera etapa en el que aprendimos reglas, normas, valores y comportamiento. Esos son nuestros aprendizajes previos desde el hogar. Y eso se debe potencializar a través de todo el currículo. Por supuesto, entonces el currículo debe tener un principio de continuidad. El principio de coherencia horizontal. Todo debe ir concatenados. Ustedes en su celular pueden pasar por el ojito y les va a aparecer a qué se refiere cada cosa. Cada elemento del currículo debe dialogar con los demás. Debe haber un diálogo. Debe haber una interrelación, una interconexión. En el principio de continuidad, lo que les acabo de decir, la ética debe enseñarse en espiral, volver sobre aquellos valores y ir subiendo en profundidad. Ok, buen ejemplo, matemática. Todos los benditos años usted da suma, sustracción, ¿verdad? Todos los benditos años en el colegio. Pero ¿qué pasaba? Ya usted aprendió los elementos básicos para poder sumar. Nadie le echa cuento en eso. Nadie le echa cuento. ¿Pero qué hacía el profesor? A ver. Fue incrementando la cantidad de dígitos a medida que usted iba aprendiendo. Todo iba muy bien hasta que alguien inventó enredar letras con números. Pues hasta ahí llegué yo con el álgebra. ¿Verdad? ¿A quién se les ocurre, no? ¿Y cómo sumo eso? Bueno, iba muy bien. Principio de progresividad, pero alguien lo inventó. Bueno, ni modo. Pero cada uno de esos conocimientos fue construido sobre conocimientos anteriores y tienen una continuidad en el tiempo. El principio de experimentación, y aquí es donde nos hace falta muchas cosas, aunque en la taxonomía de Bloom nos habla de la parte experimental, experiencial, en ética parece que no se da. Claro, no tenemos un laboratorio de ética. Ojalá pudiéramos tener un laboratorio de ética, un laboratorio humano. A ver, meto a la niña esta, ¿cómo se llama usted, hija? María, no importa. ¿Cuál es María quién? Ninguna. No hay ninguna María. No, María no quiere levantar la mano. Bueno, meto a María en un cuarto
y le meto los 3 queridos que tiene María. Eso es tremendo laboratorio ético, saber cuál es el comportamiento ante la contrariedad y cómo lo va a manejar y cuáles son los valores de María y cómo María torea. Sí, o antivalores, claro. Es que tú vas a un salón de clase, se acerca la niña y dice, ay, es que ya tengo novio. Yo le digo otro. ¿Y qué hiciste con el otro? Es que el otro no sabe que este existe. Sí, no sabe que este existe. El otro está pensando que yo rompí con mi novio oficial, porque también tienen novios oficiales, tienen novio y ahora como le dicen los jóvenes, iba a decir la palabra, pero tiene que ver con nalga, de que hay mi culito. Bueno, tengo 4 culitos, sí, ustedes saben eso, así hablan, sí, ay, tengo 4 culitos por ahí. Pero yo, como tú tienes 4 parejas sentimentales, bueno, y a veces ni siquiera eso. Ok, el principio de flexibilidad. En algún momento te encuentras con la contrariedad y tienes que variar. ¿Cómo esperas? Se le atribuye a Albert Einstein la frase, ¿cómo esperas resultados diferentes si siempre haces lo mismo? Claro, hay momentos en que hay que variar las herramientas, hay que variar los enfoques. Y el principio de integración, que estos conocimientos deben integrarse con todos los demás conocimientos. De hecho, un eje transversal en el colegio es precisamente los valores. No importa si tú eres profesor de matemática, física o química, debes enseñar valores desde tu materia. Y el de consecuencia vertical. Lo que tú aprendes te va a servir para después. Y vas a ir preparándote para una reflexión. Todo lo que diste en secundaria te debería servir para la universidad. Metodología, rápido. Estudio descriptivo. Se hizo el estudio de campo. En la base de datos de egresados de la USMA existen hasta ese momento 175 profesores egresados de aquí que dan ética y religión. De eso la muestra nos arrojaba en ese momento que debía encuestar a 63 docentes y de hecho se hizo. Se hizo una encuesta tipo Likert con 10 preguntas y estas preguntas nos llevaron pues a las inferencias que vamos a tener a continuación. La muestra fue representativa, bueno, allí no los voy a enredar con esto, pero sí los voy a enredar con esto. Muy bien, estamos conectados, hay 16, nos conectamos. La pregunta es, los docentes encuestados indicaron que los programas no se actualizan desde 2014. Okay, hay una conciencia de eso. Entonces, ¿cómo perciben ustedes esa actualización? Entonces, les hago la pregunta, ¿qué tan actualizados creen que están los programas de ética del sistema educativo panameño? Vamos a ver. ¿Qué tan actualizados creen ustedes que está? Hay ya 13 respuestas, 14. Tenemos 36 conectados. Vamos a ver si llegamos a la media. 24, 27, 30, 31. Están contestando rápido. ¿Qué pensarán ustedes? 33, llegamos a 33. Veamos. Muy bien. Hay unos que dicen que están totalmente desactualizados. La pregunta sería, ¿por qué usted sabe que están desactualizados? Sí, ¿por qué usted intuye que no están en la actualidad los programas en este momento? Muy bien. Parcialmente desactualizados, un 16%, medianamente actualizados, 16%, actualizados en parte, 13%, y totalmente desactualizados, 3%. Lástima que no llegó la profesora Agnes, que es viceministra de Educación. Ella conoció este estudio anteriormente cuando se presentó como trabajo de tesis y definitivamente algo que resaltaba en ese momento y que los docentes lo dijeron. Los programas no están actualizados. Los programas en este momento es que se ha creado un equipo para actualizar esos programas.
y no solamente los de educación media, académica, en ética, sino todos los programas que se están utilizando actualmente en el sistema educativo panameño. Todavía eso no ha salido, se espera que salga el año que viene. Y yo presté parte de mi estudio para construir, por lo menos en la base, porque no podía cederlo todo, porque es parte de mi investigación, por lo menos en la base, algunos conceptos que habían salido de este programa. Y claro, el reto era hasta ahora poder presentarlos en un foro como este. Muy bien. Me voy rapidito, no sé cuánto tiempo tengo, quién me está monitoreando, si no yo me cojo toda la hora, pero no sí. Veíamos cosas como la estructura. La estructura de los programas, 43% sienten que la estructura actual no es óptima con la que se está dando clase ahora. Los contenidos de los programas, 57% manifiestan no pertinentes en este momento los contenidos de esos programas que se están utilizando. Hay un 48% que se dio cuenta que no había principio de continuidad en los contenidos de la ética como se están dando. Por eso es que usted llega al salón de clase, el profesor hoy habla de una cosa, mañana habló de otra y pasado otra. De pronto no sabe ni de qué hablar y les empezó a echar un cuento y una historia, ¿verdad, muchachos? Un cuento y una historia. Y se olvidó la clase. Entonces no había esta continuidad. 47% manifiestan que no se ha hecho la revisión periódica. Y otros no decían que los contenidos no tienen relevancia, pero no tanto por los contenidos, sino algo que sí le compete al docente. Hacer la conexión entre teoría y vida. Eso es lo que hace falta. Porque yo puedo decir, bueno, volvemos a la matemática con letritas. ¿Para qué me sirve eso? Y si yo lo enseño en abstracto, no le voy a encontrar gran significado. Pero si viene un arquitecto y me dice, lo que pasa es que tú tienes que saber cuánto es el área de esto cuando tú vas a construir y, por ejemplo, entonces después vas a cobrar y tienes que cobrar en función de cuánto vas a construir. Ahí sí cobra sentido todo lo que te han enseñado. Claro que sí, cobra totalmente sentido. ¿Para qué te sirven las matemáticas? Ok, en la ética pasa lo mismo. Lo podemos enseñar en abstracto, pero no encontramos el sentido de esos contenidos. Ok. Relación los contenidos con el campo de estudio, esto carece totalmente. Los programas actualmente son genéricos, es decir, se da la misma ética para todos. Y una de las intuiciones es que, por ejemplo, si yo voy a enseñar ética para el bachillerato en ciencias, el mayor énfasis que debe tener el bachillerato en ciencias es precisamente algo de bioética, ética ecológica. Por ejemplo, si voy a enseñar ética en el ámbito del comercio, de la banca y finanzas, y ahí tenemos como 5 bachilleratos diferentes, banca y finanzas, contabilidad, etcétera, comercio, yo debo hablarle al muchacho de cuáles son los vicios que se dan en los negocios, porque ellos van a estar el día de mañana en una caja o van a estar el día de mañana siendo gerentes, y claro, ese contenido se va a perfeccionar en la universidad, pero de eso no se les habla al muchacho. Y ahora yo tengo una teoría también. Todo lo que es la ética o la moral personal se toca en los primeros 3 años de educación premedia, 7º, 8º y 9º. Ya el bachillerato debería profundizar en otros aspectos, pensando que se ha dado bien la materia de religión, ética y moral. Bueno, ellos hablan de que no hay coherencia con las competencias. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, los que hemos trabajado en educación, se acuerdan que Lucy cambió por lo menos a 4 modelos diferentes de planificación por competencia y nos enredó objetivos con competencia. Y aparentemente los objetivos eran iguales a las competencias, pero no. La competencia es un conocimiento situado, un conocimiento que sirve para qué y sabemos en dónde se aplica ese conocimiento.
que es totalmente diferente a la conceptualización que tenemos ahora. Entonces, resumiendo estos resultados, claro, usted aprenderá ética en un momento dado, pero hay diferentes ámbitos, por eso es que está cambiando, donde usted, que es un ser humano integral, debe vivir esa ética y debe practicarla. No importa el momento donde esté. Sí hemos abonado mucho a una ética o una moral personal, diciéndole al ser humano o al muchacho lo bueno y lo malo. Pero da la casualidad que cuando hablamos de moral, no podemos tener esa división entre lo bueno y lo malo, porque en la vida diaria, entre blanco y negro, hay muchos grises y no le he metido color. Saber reflexionar en qué tono de gris es adecuado, poder actuar, ese es el problema. Así que tenemos pues que, ya siendo lo global de esta investigación, 57% considera que los contenidos no son pertinentes hasta el momento, 48% opina que no hay continuidad curricular y 52% afirma que los contenidos carecen de relevancia práctica. Con esto me atrevo a preguntarles a ustedes. Les debe estar apareciendo las respuestas allá. ¿Sí? Muy bien. Acá se me ocultaron. La ética sin filosofía es un cuerpo sin esqueleto. Imagínense, cuerpo blando. ¿Creen que la ética puede enseñarse adecuadamente sin una base filosófica previa? Y aquí va otro de los hallazgos que encontramos en esta investigación. Tengo 18, hay 31 conectados. Vamos viendo. Dice, no, 62%. Bueno, menos mal. Depende del enfoque. Sí, en parte, depende del enfoque. Y algunos dicen que sí. Ese odio a la filosofía, como que no le fue bien. No le fue bien en el colegio con la filosofía, ¿no? Después de llegaba cada loco filosófico y uno no sabe ni por dónde tomar la cosa. ¿Verdad? A usted la que odia la filosofía. Ay, Dios mío. Bueno, mejor que te dedicaste a qué? A comunicación social. No hay que filosofar mucho allá. Ok, muy bien. Entonces, ya con esto nosotros damos cuenta una gran falencia que hay en los programas. Primero, la filosofía es la base ausente en los programas actuales de ética. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Primero que se da es una historia de la filosofía, que no está mal que se dé una historia de la filosofía cuando se da filosofía. No está mal. Pero ¿qué pasó? El ministerio inventó que la filosofía la iba a unir a la lógica. Así que se da filosofía con lógica junta en una sola materia. Ya lo inventaron, ya está allí. Ya está ahí. Y fíjense, ni se da bien filosofía, que es una historia ya de filosofía, ni se da bien lógica. ¿Sí? Que aunque tienen relación por sus raíces, vamos a decirlo de alguna manera, el pensamiento filosófico impulsa la lógica, la retórica. Pero ¿por qué la unimos esas dos materias? ¿Por qué la hemos unido? Gran falencia. Ok, inclusive algunos bachilleratos no tienen filosofía. Especialmente, yo no sé si fue que pensaron que ellos iban a ser totalmente materialistas, los de la rama del comercio. ¿Sí? Pero por lo menos darle utilitarismo, pues, algo así, para que se vayan por ese camino, pero nada, nada. Entonces, hay bachilleratos que no tienen la materia de filosofía. Y cuando aparece la materia de filosofía, aparece después de la ética. Entonces, ¿se acuerdan uno de los principios que hemos hablado? ¿Ah? Que hemos hablado de conocimientos previos. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Para poder enseñar ética, por lo menos algo de filosofía y poder meternos en ese mundo,
Tú por lo menos debes haber escuchado hablar de Aristóteles alguna vez para hablar de las virtudes. Ahora, si te gusta más el placer, por lo menos conocer a Epicuro. Si te gusta más la parte del placer, ¿no? Por lo menos Epicuro. Y de pronto, ¿por qué el ser humano es un fin en sí mismo? Por lo menos saber algo de Kant. Para entonces reflexionar a partir de esas teorías y después entonces aplicarla a mi vida, o por lo menos a mi moral, cualquiera que sea. Entonces, si yo no tengo una base filosófica, la ética anda coja, porque yo tendría que volver atrás y recoger a este montón de personajes, por lo menos sus ideas, y poder aglutinarlas de alguna manera en el corto tiempo que tenemos para dar esta materia. Ok, esta tabla lo que hace, salió un poquito así, pero por ejemplo, filosofía no se imparte en comercio, en contabilidad, que en turismo. ¿Será que ellos no necesitan filosofía, ni siquiera en gestión institucional? Eso es solo un bachillerato especial que se da para los... Después yo entiendo por qué es que están estos funcionarios públicos medio deschavetados. Ni siquiera la filosofía la dan. Ok, imagínense, porque esa gestión institucional es un bachillerato para eso. Ok, entonces, claro, en este bloque no se da. La ética corre mejor suerte. ¿Pero por qué la ética corre mejor suerte? Porque hubo un decreto donde se colocó la ética como materia obligatoria para todos los bachilleratos. Por eso es que usted da ética y vuelve a dar ética. Bueno, acá también vuelve a dar ética. Entonces, imagínese esto, ¿cómo va la cosa? Por allí. Entonces, el lugar donde se da en qué grado, si se da en 11, si se da en 12, no hay una uniformidad en eso. Ok. Algo de lo que ya he dicho dentro del análisis. Me voy a la casa de articulación con el campo profesional, que es importante. No es igual la ética personal, que sirve de base, a una ética ya profesional, que es lo que se llama deontología. Que ya tú te enfrentas a cosas como coimas, te enfrentas con tráfico de influencias y cosas como esta. Entonces, por lo menos hablarle a los muchachos, mira, esto está mal, y darle los fundamentos para decirle por qué está mal. Y ya con estos muchachos que son tan relativistas, que lo bueno, lo malo, yo creo que son por allá medio filósofos, que me caen muy bien estos filósofos, que decían que la ética no se puede enseñar. Claro, yo simpatizo a Sócrates porque Sócrates dijo que no se podía enseñar la ética y no se debía cobrar. Pero los sofistas dijeron, no, Sócrates, hay que cobrar por enseñar. Y por eso estamos aquí sentados varios profesores, cobrando, enseñando. Ok. Muy bien. Mi propuesta incluye estas acciones, las que hemos estado viendo. Me gustaría saber qué prioridad consideran más urgente para ustedes. A ver, ahí tenemos las prioridades. Hay varias. Escojamos a ver qué sería lo más importante. Ya hay uno. $18, 26, 27 en sala. Tenemos 21. Vamos a ir viendo los resultados. Muy bien. Algunos dicen que hay que actualizar los contenidos muy de cerca de formar docentes especialistas. Es interesante esto porque la casa de estudio por excelencia por muchos años para formar los profesores de religión, ética y moral ha sido la USMA. Ha sido la USMA. Y en algún momento ha existido
un problema en poder nombrar profesores de la USMA por la escasez de los que estaban saliendo de aquí. En algún momento fue eso. ¿Sí? Después, cuando apareció SANA y la Universidad de Panamá crea una cátedra de filosofía y valores para la enseñanza, entonces empiezan a salir de allí otros profesores. Hay un problema de prelación que no nos vamos a meter en eso, pero sí está, mira, formar docentes especialistas, muy bien. Ustedes intuyen que es el mismo docente el que no sabe impartir la materia. Es eso lo que yo puedo sacar de aquí. Y la actualización de los contenidos, reintroducir la filosofía nos ayudaría mucho. El segundo año de ética, recuerden, está en algunos bachilleratos, en otros bachilleratos no está. Muy bien. La propuesta ya al final es trabajar las tres áreas: la académica, la profesional y la área técnica. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: no es que a la rama de bachillerato en comercio, turismo, gestión pública, no se le vaya a dar principios de bioética o respeto a la vida, no es eso, sino que la mayor concentración sería para el que se supone que saca un bachillerato en ciencias y su opción de vida profesional o vocacional va a ser, por ejemplo, la medicina o el área científica. Él necesita tener conocimientos certeros sobre eso. Muy bien. Igual, el mayor énfasis en el área profesional es la ética del servicio. Sería mayor énfasis en esa área. Y en el área técnica sería pues una ética de la tecnología actualmente, por lo menos darle los primeros principios en esa ética. Entonces, una cosa no excluye a la otra, pero sí se pide una mayor concentración según el tipo de bachillerato que esté tomando el estudiante. Por otro lado, hay una propuesta de tronco en común para el primer trimestre, el primer año, el primer trimestre, donde abordaríamos los temas de concepto del ser humano, qué es la ética, ética como filosofía, la relación de ética y moral, las corrientes éticas actuales, el sujeto moral y el discernimiento ético, que esto es interesantísimo. ¿Cómo hago yo un discernimiento ético en mi propia vida? ¿Cómo me doy cuenta que estoy bien o estoy mal? ¿O por dónde voy? Y después de allí se haría un primer año, segundo trimestre, se abarcarían los temas de axiología y propios de las relaciones humanas. Porque hay que decir otra cosa. Nuestra materia no solamente abarca ética y moral, sino que también abarca relaciones humanas. Es una materia un poco compleja por la cantidad de elementos que tiene. Y claro, para los bachilleratos, esto es un ejemplo, está comercio, contabilidad ellos, ética y cultura, malas prácticas en los negocios, relaciones humanas con el medio ambiente, relaciones humanas en el medio laboral y problemas que inciden en la ética de las empresas como temas, ¿ok? Así que la educación ética no forma solamente, sino también conciencias. Entonces, por lo tanto, lo que estamos intuyendo aquí, ya concluyendo, los programas de ética deben ser actualizados actualmente. 2014 se están actualizando ahora y esperemos pues que lo que salga se le pueda hacer la prueba, a ver cuántos principios curriculares, qué contenidos han introducido, cuáles han cambiado, cuáles han incrementado. Carece de progresividad, que eso lo vamos a ver, y de base filosófica, y deben reorganizarse por áreas de competencia. Eso es lo que yo voy concluyendo. Al Meducan le recomiendo revisar y actualizar ya de por sí los 5 años, cada 5 años, incluir el segundo año de ética, ya uno no se nos hace suficiente, reubicar la filosofía antes de la ética. Y por ahí habría una lucha, colocar filosofía en aquellos bachilleratos que no tienen la materia. Y para la USMA, les estoy recomendando
fortalecer la maestría en estudios éticos con asignaturas sobre diseño curricular y docencia de la ética. Precisamente ¿por qué? Por lo que ustedes mismos han dicho en mi pregunta anterior, que a los docentes hay que darles más herramientas pedagógicas. Y enseñar ética es una asignatura difícil, porque tiene que ver con algo que se llama el contenido actitudinal. Y ese contenido actitudinal debes saberlo, cómo lo vas a evaluar, cómo observar al muchacho, cómo poner una actividad donde efectivamente usted cambie de actitudes o por lo menos aprenda virtudes para su vida. Y eso es un reto difícil en una asignatura como la nuestra. En matemática no. Por ejemplo, español. Ahora que veo al profesor Erasto. En español, el profesor Erasto se fija en la redacción, se fija en el discurso, se fija en la ortografía y no sé cuánta cuestión hay. Da hasta la materia de semiótica, que me imagino que hay un montón de cosas allí. Pero él tiene el instrumento certero y objetivo para poder evaluar. Y acá en ética nosotros tenemos que ver evidencias lógicas. Y las evidencias lógicas son difíciles de evaluar. No tenemos evidencias objetivas. Y aquí ya muchas gracias por su atención. Filosofar es aprender a pensar el bien con fundamentos. Yo no sé si hay alguna pregunta en estos momentos. Ok. Dio un congreso donde se tocó el tema de neurociencia. Ese es un tema nuevo. Neuroética y neurociencia. Entonces, si vamos a hablar de actualizar los programas, yo he participado en 2 ocasiones hace años ya. ¿Qué piensa usted de estos 2 contenidos dentro de lo que ya tenemos en los grupos de premedia, que es donde esto encajaría mejor? ¿Por qué esto es para premedia? Sí. Bueno, miren, la neuroética. Ya se dieron unos pasos con esto cuando se habla de las teorías de la desconexión moral. No sé si ustedes conocen esa teoría. La teoría de la desconexión moral nos dice a nosotros que cuando usted tiene un estrés, es decir, cuando usted tiene una contradicción entre lo que vive y lo que hace, entre sus conceptos morales y lo que usted practica, ¿usted qué hace para poder vivir consigo mismo? Bueno, porque qué duro vivir con uno mismo, ¿no? Qué difícil vivir con uno mismo. Usted no se ha visto al espejo y hasta dice, ay, ¿por qué hice lo que hice? ¿Qué sucede? Que usted ha desconectado todas sus teorías y morales, todas sus normas morales para poder vivir y hacer lo que usted hace. Ejemplo, ¿quiénes van a carnavalear aquí? Claro. Y yo sé que están tímidos, por eso es que no han dicho que van a carnavalear. ¿Usted se ha dado cuenta cuánta gente de bien que va a misa los domingos y recibe la ceniza el miércoles, ha hecho un desmadre, ¿sí? Amaneció en la cuneta, ¿sí? Se trepó al grillo y después dice que no se acuerda de lo que pasó? Por allá por noviembre, mamá, es que estoy embarazada, voy a dar luz y no sé cómo fue eso. El Espíritu Santo será, no sé. Y no sé cómo fue eso. Después no se acuerda. Usted desconectó sus principios morales. Eso es neuroética. Entonces, claro, el cerebro está programado y te puede programar para el éxito o el fracaso. Así mismo para los comportamientos. Recuerda que tus pensamientos crean tus sentimientos. Una emoción viene desde afuera. El problema no es tener emoción. Las emociones no son ni buenas ni malas.
Son emociones, son instantáneas, son en el momento. ¿Qué es lo bueno o lo malo? Lo que tú haces con esa emoción. Lo transformas en sentimiento y se puede transformar en algo que se llama resentimiento. ¿Han escuchado la palabra? Claro que sí. Resentimiento de odio, de tristeza, melancolía, y después caes en una depresión y dices, ay, es que yo no puedo vivir sin él. Me voy a esa misma palabra. Pero usted mismo está creando eso. Eso es bueno que se estudie, profesora. Y que los profesores estén, no solamente los profesores de ética, todos los docentes deben saber por qué un chiquillo se comporta como se comporta. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué llama la atención? ¿Por qué es como un chacalito? Caminando por allí. ¿Por qué fuma Viper? Yo tenía un chiquillito así que tenía como 4 Viper. Yo dije, ¿por qué tú tienes eso? Viper, Bueno, ve eso mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tenía como 4 de diferentes colores. ¿Y por qué tú cargas eso? Dice, no, porque es que sabe bien. Este es de maracuyá, este es de piña, este es de... Yo dije que sí, pero ¿por qué 4? Adivinen qué hacía. Acuarita la jalada. Y para él, en su mente, eso estaba bien porque estaba sobreviviendo. ¿Vieron? Eso estaba perfectamente bien. Ok. A ver, ¿algo más? Acá atrás, vamos a ver. Por acá. A ver, vamos a darle chance al estudiante para ver qué. Yo tengo más que todo una opinión, que Las opiniones son válidas siempre. que es que la ética y la moral se debería enseñar de una manera distinta en hechos que pasaron hace poco y no hechos que pasaron hace 500 años, que son hechos que son importantes para la historia del mundo, pero también son hechos que no se recuerdan, la gente no recuerda, pues. Entonces yo creo que si damos ejemplos con cosas que pasaron hace 5 años, hace 3 años, con comunidades actuales, creo que sería una mejor forma de enseñanza y ayudaría más a los estudiantes a que entendamos la ética y la moral de una mejor manera. Ok, yo estoy de acuerdo contigo. Los ejemplos deben ser actuales. Sí, definitivamente. Ya yo le estoy contando al chiquillito este que vende jaladas por Vapor. Ya eso es un ejemplo actual. Hace algunos años atrás no existía eso. Sí, sí, él dirá, es que yo soy empresario. Exactamente, así mismo es. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo quiero entender por qué actúa como actúa, entonces la teoría es la que me dice a mí por qué estás actuando de esa manera. Por ejemplo, hay personas que actúan exclusivamente por el principio del placer. Eso se llama hedonismo. Epicuro de Samos. Es decir, ¿qué es lo moral? Es la pregunta. Y la respuesta de qué es lo moral, aparentemente Epicuro lo contestaba con lo que te causa mayor placer, eso es lo moral. Pero Epicuro hace una advertencia. No porque eso te cause mayor placer, eso va a durar en el tiempo. ¿Cómo lo expresaba él? A mayor placer hay que disminuir el sufrimiento o el dolor para aumentar el placer. Pero si este placer te va a causar mayor sufrimiento, entonces te vas a meter en ese placer. Se supone que no, la lógica dice que no. Sin embargo, el ser humano sigue tropezando con la misma piedra. Eso me sirve a mí para entender comportamiento de muchos muchachos actualmente. Muchos muchachos. Pero estoy totalmente de acuerdo. Yo soy uno de los fanáticos que dice, bajemos la cantidad de teoría y de contenido y subamos entonces la parte de las experiencias de aprendizaje que son las que realmente le quedan al estudiante. Eso es lo que tú estás diciendo y estoy totalmente de acuerdo con eso. A ver, ¿qué más? Había una pregunta acá. Voy por aquí. Hay otro compañero allá. Yo decía, uno de los principales problemas que tenemos con la ética, la filosofía, es que la usan profesores para rellenar muchas veces. Por ejemplo, en mi colegio, el profesor de filosofía es el profesor de música, el profesor de artes.
A ellos le ponen a completar esas horas entonces con filosofía. Y me parece que no son personas que le pueden sembrar al estudiante ese amor porque ellos tampoco tienen el conocimiento. Entonces, uno de los problemas también es y ver si el Meduca va a poder hacer esa reforma y cambiar para meter esos espacios me parece que una parte bien problemática ahí. Y meter la filosofía en primer ciclo, que sería para preparar al estudiante para que reciba la ética ya en media. Ok, yo estoy de acuerdo con usted, profesor, pero eso hay que cambiar las estructuras y el asunto de cómo van saliendo los nombramientos y el asunto de cómo han visto la materia no se le ha dado la importancia que debería ser. Tal vez por culpa de los mismos profesores que han enseñado, así como dice el compañero, pura teoría, descontextualizado de la realidad, muy lejos de lo que se está viviendo actualmente con los jóvenes. Entonces hay muchas cosas de estas allí. Ok, va primero allá y después vengo acá. ¿Quién era acá? Ya. Ok, sí, yo sé que nos pasamos un poquito la hora, muchachos. Delen, bien puedan. Vamos a ver, queda una última persona acá por preguntar. Usted siempre. Listo. De nada, hijo. Gracias a ti por venir. De nada. Muchas gracias. De nada, gracias. Vale, yo voy a hablar de la conciencia. La toma de decisiones tiene que ver mucho con qué uno tiene en la mente y fluye también bastante. Y bueno, quería preguntar sobre eso. ¿No? Okay. Muy bien, hijo. Mira, te lo respondo así de esta manera. Cualquier acto moral tiene tres cosas: objeto, intención y circunstancias. Te lo digo de salida. Uno no actúa porque sí. Cada quien, como decía Ortega y Gasset, es él con sus circunstancias. Cuando tú eliges un objeto moral, es decir, un actuar, sería bueno o malo, real o aparente, tú actúas conforme a tus circunstancias. Entonces, no se espera que tú, si tienes todo en tu casa, alimento, comida, vas a un colegio, tú salgas a robar, porque esas no son tus circunstancias. Pero una persona que carece de todo, está en apuros, no tiene ni un real para comer, es muy probable, pero ojo, muy probable, no significa que lo haga porque está la decisión, como tú dices, de conciencia, que salga a robar. Por eso es que tenemos el asunto este de una persona bajo las mismas condiciones a otra que vivía en el Chorrillo, era un maleante al cuadrado, pero también ese vecino de él, de la misma edad, se fue y dijo, es que yo no me voy a dejar absorber por el ambiente, y se fue a estudiar, y vemos que se convierte en un profesional, porque la decisión en la conciencia es tuya. Si nos vamos a religión, recuerda que el ser humano tiene libre albedrío. ¿Qué significa eso? La capacidad en libertad de elegir sus actos morales. Tú los puedes elegir. Tú puedes hacer lo que te venga la gana, ¿ok? Ojo, pero en una sociedad como la que estamos, no puedes hacer lo que te venga la gana, ¿sí? Dañando al que está al lado. Por eso no existe un solo tipo de norma, la norma moral. Existe la norma legal, la norma social y la norma religiosa, que de alguna manera nos ayuda a nosotros a comprender cómo movernos en este mundo. Entonces, claro, el objeto, el acto en sí, la intención que tienes, muchas veces nuestras intenciones son buenas, pero para poder alcanzar eso bueno, el objeto que elijo es malo. No estudiaste para el examen, elegiste copiarte. Tu intención es buena, quiero pasar el año, pero estás eligiendo un objeto erróneo, equivocado, ¿sí? ¿Cuáles son tus circunstancias? No pudiste estudiar, no tienes el libro, etcétera. Claro, de esto podría hablar, bueno, si van a la clase, bueno, ya yo no tengo clase de ética, le podría hablar de eso, pero sí, el ser humano no actúa porque sí. Por eso es que a los profesores nosotros le decimos siempre, cuando usted ve que un niño
rompe en llanto, es grosero y tú lo ves preocupado, es porque algo está motivando su comportamiento. Y a veces nosotros como profesores tenemos el gran error de disminuir o no darle importancia a lo que el muchacho está viviendo. Llega la chiquilla llorando y me dice, profesor, mi novia me dejó. Es una chiquilla. Claro que yo puedo pelar los ojos y decirle, ¿cómo que tú tienes novia? ¿Acaso tú eres lesbiana? Yo puedo decirle eso. Pero ¿qué elijo yo? Elijo preguntarle cuánto te dolió eso, por qué te dolió, qué pasó, cómo fue la relación. Porque en el momento que yo le digo eso otro, yo corto la comunicación y pierdo al estudiante. Porque a veces nosotros disminuimos como docentes el problema del estudiante. Para ti podrá ser una cosa ínfima, pero para el estudiante es todo un mundo. Todo un mundo. ¿Ok? Bueno, no sé si les he contestado otra pregunta más. Bueno, listo. Al final tu comportamiento depende de tu conciencia y cuánto esté formada tu conciencia. Listo, recuerda. Muy bien. Profe, la verdad que yo lo que pienso es que con la materia de ética, de verdad, tiene que ya existir una relación entre lo que es la teoría y la práctica, porque el estudiante, el joven de ahora, inclusive que yo he tenido mis 2 hijas aquí en la USMA, una que la tengo todavía, y una de las cosas es eso, ellas quieren que sea algo práctico, me decían, no puede ser, inclusive si es virtual que se las ofrece, tener esa cuestión de no solamente tú dar una opinión en un foro, sino que haya una interacción de que en el foro se pueda discutir, pero bueno, ya participaste del foro, tienes el 10%, eso no puede ser. Entonces, el docente tiene que también participar, porque no es solamente entre ellos, porque tiene que haber una guía también, ¿no? Una orientación acerca de lo que dicen. Entonces, mucho yo creo que de verdad lo que desean los estudiantes con la materia de ética es esa práctica, no que el docente solamente... Es que no se quiere, yo no sé si es que nosotros los profesores en general tenemos un síndrome que nosotros queremos lucirnos siempre de que nosotros sabemos y no acallamos el discurso. Tenemos que empezar a callar el discurso y empezar a escuchar a los muchachos cuáles son sus puntos de vista sobre cosas. Mira, yo en mi clase de ética, yo le ponía casos de asesinos seriales. Jeffrey Dahmer, y nos podíamos a discutir, o sea, ¿por qué él hizo lo que hizo? Y claro, salían cosas interesantes. También el caso de Candyman. Ahora para este tiempo que daba ética, le llevaba el caso Candyman. ¿Saben el caso Candyman? Que mató a sus propios hijos para poder recibir el seguro. Y él predeterminadamente los llevó a una casa donde había unos dulces, usted sabe, en la tradición de Estados Unidos, unos dulces envenenados. Es más, él mismo en la noche, como el chiquillo no se lo quería comer, él lo abrió, lo partió y le dio al chiquillo. Sangre fría. Y es un papá común y corriente como tu papá, como tu mamá, o no digo que sean asesinos seriales, pero un papá común y corriente como cualquiera. Entonces la pregunta es, ¿qué lleva a una persona así a cometer actos como este? El otro, el BTK, ¿saben cuál es el BTK? Tampoco, es que ustedes no ven las series en Netflix. No, sí, son menores de edad y que prohibido para menores de edad. Bueno, ahora hay una serie donde la hija de BTK habla que ella vivió con un monstruo. El tipo iba a la iglesia, era líder comunitario, hacía de cuanta cosa buena, pero él cometió varios asesinatos, llegaba a una casa y mataba a toda la familia. Sí, de hecho las siglas de BTK era matar, atar, cortar, algo así. Atar, cortar y matar. BTK. Y nos poníamos a ver eso. Entonces yo les decía a ellos, no es que usted tenga un problema mental. Y veíamos precisamente lo que le acaba de decir a la profesora, todos los comportamientos de suspensión de criterios morales, porque lo hacemos automáticamente nosotros. Hacemos esa desconexión automáticamente.
¿Sí? Y somos gente de lo más normal. Por eso es que uno se tiene que fijar quién está al lado de uno, porque uno sabe. Uno no sabe. Ok, bueno, yo creo que ya estamos bien. Estamos pasados. Gracias a los que se han quedado. Gracias, de verdad que sí. Yo sé que los otros se tenían que ir. Bueno, agradecemos al profesor Sergio Castillo por la profunda exposición sobre un tema esencial para la formación integral del estudiantado. Y para concluir este primer bloque del Congreso, invitamos a la profesora Dolly Castillo, decana de la Facultad de Humanidades y Teología, que nos brindará unas palabras. ¿Cómo? Buenos días. La verdad que escuchar a Sergio siempre aprende uno muchísimo, ¿eh? Quiero iniciar estas palabras de cierre con un pequeño párrafo de la Constitución Apostólica Cor de Ecclesia de Juan Pablo II, que define la identidad y la misión de las universidades católicas. Dice así: la Universidad Católica tiene la tarea de estudiar los graves problemas contemporáneos y de elevar proyectos de solución que concreticen los valores religiosos y éticos propios de una visión cristiana del hombre. Las universidades católicas deben promover los valores éticos y morales para el ser humano. Ese rol no se puede y no se debe perder. Debemos ser conciencia crítica para la comunidad. Esa es nuestra misión, de manera que a través de las diferentes carreras que se ofertan se puedan generar hombres y mujeres profesionales con valores humanos que piensen en el bien común. Es una hermosa forma de servir a la comunidad. Y como universidad servimos a la comunidad generando aportes mediante estudios, investigaciones, como el que nos acaba de presentar el profesor Sergio, por su entrega, sus conocimientos, su compromiso con la búsqueda de la excelencia y por los valiosas experiencias en el campo educativo y ponerlas al servicio del bien común. Te damos las gracias, Sergio, porque con esta investigación lo que se busca es que los programas educativos respondan a la formación que necesitan los jóvenes, que los contenidos estén acordes con las necesidades y desafíos que plantea la cultura actual. Con esto demostramos que desde nuestra Facultad de Humanidades y Teología buscamos aportar a la sociedad de nuestro país hombres y mujeres con una formación humano-cristiana, con una pedagogía que responda a los nuevos tiempos y al valor que tiene cada ser humano. Por lo tanto, demostramos al ir cerrando la celebración de los 60 años de la USMA con un congreso científico que pone de manifiesto el deseo que tenemos de seguir aportando con reflexiones serias y asertivas que ameritan estudio y que no se pueden descuidar. Agradecemos al profesor Sergio Castillo su interesante e importante aporte a través de esta investigación. A todos ustedes, estudiantes, profesores, invitados, porque el profesor invitó, y aquí hay dos, la profesora Xiomara Piedriel, el profesor Reinier, que han participado en este evento, y a la doctora Virginia Torres y a todo el equipo que ha trabajado con ella, que han sido los organizadores de este congreso científico. Que Santa María la Antigua, Madre de Dios y Madre nuestra, nos siga protegiendo y guiando en este caminar académico. Muchas gracias.